Si alguien me preguntara por las tres mejores razones para hacerse católico, diría que son las tres cosas que todos desean más, las tres cosas de las que nadie quiere solo una cantidad finita, sino una cantidad ilimitada, las tres cosas de las que no te aburres ni siquiera en el cielo por toda la eternidad. La verdad, la bondad y la belleza. La única razón honesta para creer en algo es que sea verdad. Así que no sé qué está pasando, pero les dije a los estudiantes católicos que eran más protestantes que los protestantes, y les dije a los estudiantes protestantes que eran más católicos que los católicos. En segundo lugar, como no conocen a Cristo, no conocen la intimidad con Dios ni la relación con Dios que nosotros tenemos, así que poseemos algo absolutamente crucial que ellos no tienen. En tercer lugar, testimonio de una conversión que se dio hace algún tiempo atrás de un ex protestante que se llama Peter Kreeft. Peter Kreeft seguramente lo han escuchado, que lo han escuchado hablar de él. Es uno de los filósofos católicos más respetados del mundo actual. Él es de Nueva Jersey y tiene un pasado, ahora lo va a contar, pero quiero presentárselo, ahora lo va a contar un poco él. Tiene un trasfondo muy calvinista, familia muy calvinista. Fue criado en una tradición profundamente protestante. Estudió en Calvin College, en una universidad reformada de alto nivel en los Estados Unidos. A lo largo de su vida, él escribió más de 80 libros sobre filosofía, sobre teología, sobre espiritualidad, sobre ética, sobre apologética. Y la verdad es que él es muy claro al hablar. Él es muy claro al hablar, ahora lo vamos a escuchar. Se ha profundizado mucho en autores tanto protestantes como también católicos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, como C.S. Lewis y como Blas Pascal, y lo han convertido a él en una especie de puente, en una especie de puente entre el pensamiento clásico y el mundo moderno. Pero más allá de su obra escrita, lo que lo hace único es cómo y por qué se convirtió al catolicismo. Eso lo hace único a él. ¿Cómo y por qué se convirtió al catolicismo? Eso lo hace único. Lo hace único a él. ¿Por qué su conversión fue tan prolífica? ¿Por qué su conversión fue tan llamativa? Porque se convirtió hace algunos años atrás, pero en el tiempo en el que se convierte, no era algo que se daba mucho en el país en el que él vivía. Un país profundamente calvinista. Él se formó en la Calvin College, una institución de élite dentro del mundo reformado. Estaba rodeado de una tradición que veía a la Iglesia Católica con una gran corrupción y que prácticamente era imposible que alguien se convirtiera, ¿no? Convertirse al catolicismo en la cultura en la que él se manejó era absolutamente impopular, era absolutamente menospreciado, era impensable que se convirtiera. Entonces, en el caso de él, es algo así como un milagro. Ahora lo va a contar él. Va a contar su trasfondo familiar, va a contar su trasfondo académico, va a contar su pasado, su presente y aún su futuro. Una mente brillante este hombre que vamos a escuchar. Entonces, sin más, quiero que lo escuchemos a él, que es a lo que hemos venido. Vamos a escuchar el testimonio sin más. Vamos a arrancar. Nací en una familia muy amorosa y realmente fiel. La Iglesia Reformada en América es una rama de lo que se llama de manera general el evangelicalismo protestante, específicamente su versión presbiteriana y calvinista. Y tanto mi madre como mi padre me amaron a mí, se amaron entre ellos y amaron a Jesús, tanto con sus palabras como con sus acciones, y eso es lo más, el regalo más valioso que podemos darles a nuestros hijos. Así que les estoy eternamente agradecido por eso. Al mismo tiempo recibí de muchas maneras diferentes los prejuicios anticatólicos típicos que los protestantes, especialmente a mediados del siglo XX, tenían. A la Iglesia Católica se le llamaba la ramera de Babilonia. Era la gran idólatra. Ellos adoraban a María, y adoraban a los santos, y adoraban imágenes, y adoraban el pan, y adoraban a los sacerdotes, y eran incluso... Esos son todos ustedes, ¿eh? Todos ustedes que adoran el pan, que adoran a los sacerdotes, que adoran a la Virgen. Esos son ustedes, no se escondan, ¿eh? Ustedes, son todos ustedes, manga de idólatras que están ahí del otro lado. peores que los paganos. Peores que los paganos, ahí están, todos ustedes. Y convertirse en católico era impensable. Recuerdo que en la secundaria gané un premio escribiendo un ensayo sobre la famosa parábola del gran inquisidor de Dostoyevsky, que es un ataque a una especie de totalitarismo espiritual. Y yo lo interpreté como un ataque a la Iglesia Católica. No era un ensayo muy bien escrito, pero como encajaba con esos prejuicios anticatólicos, era, ya sabes, ortodoxo, así que recibió el sello de aprobación. Pero rara vez o nunca experimenté odio hacia los católicos ni que se les descartara como subhumanos. Probablemente iban a ir al infierno, pero no era culpa suya, era culpa de los griegos. La primera vez que hice una pregunta, en realidad no era una duda.
solo era una pregunta sobre mi calvinismo. Debía de tener unos 12 años, le pregunté a mi padre. Había aprendido sobre las estadísticas de población de diferentes religiones, había aprendido que aproximadamente el 50% de todas las personas en el mundo ahora creían en el Dios de la Biblia. Eran judíos o cristianos o musulmanes o algún otro teísta no afiliado. Y que entre los cristianos, la Iglesia... Perdón, quiero aclarar que recién me acordé. Nombra a Dostoyevsky. Dostoyevsky ha escrito libros y uno de los libros más conocidos es El Gran Inquisidor, se llama, que habla de los hermanos Karamazov. Él era ortodoxo, era ortodoxo. Y esa obra que él escribió parece ser que va dirigida a la Iglesia Católica. Esto nunca fue confirmado, pero normalmente se sabe que Dostoyevsky pareciera que lo que escribió era muy dirigido a la Iglesia Católica. A eso se refiere él, ¿no? A esta obra, ¿no? Parece ser que hay un ataque directo a la iglesia, pero nunca se confirmó si era así o no. Pero eso para saber, es un dato menor, pero bueno, por si a alguien le interesa. Católica romana era la más grande. Y en segundo lugar estaba la ortodoxia oriental, en tercer lugar el anglicanismo, luego los bautistas y después los metodistas. Y nosotros estábamos muy abajo en la lista. Éramos solo como 500.000 o 1/4 Así que recuerdo haberle preguntado a mi padre, que era un hombre muy bueno, sabio, honesto y anciano de la iglesia, y en cierto modo autodidacta en teología. Le dije, papá, si solo somos 1/4 y tenemos la teología correcta y nadie más la tiene, ¿cómo puede Dios permitir que eso pase? Quiero decir, todos estos otros cristianos están buscando la verdad y la ortodoxia y creen que la tienen y todos están equivocados y nosotros somos los únicos que tenemos razón. Parece que hay algo mal en eso. Y él me dio una respuesta muy lógica. Me dijo, bueno, no se encuentra la verdad contando cabezas. Y a veces, solo porque hay más personas en un grupo, no significa que tengan razón. Le dije, sí, eso es cierto, pero aún así siento que hay algo mal en eso. No me molestaba tanto, pero fue una duda que se plantó en mi mente. Otra duda, una más seria, vino de una fuente menos intelectual. Vivíamos en Nueva Jersey, visitábamos mucho la ciudad de Nueva York como turistas. Soy hijo único, fui con mis padres y nunca había estado en una catedral antes, así que fuimos a Catedral de San Patricio solo para verla y nunca había visto algo así antes. Me quedé atónito. Era como la puerta del cielo. Era un tipo de belleza diferente. Me dije a mí mismo, esta es la obra arquitectónica más hermosa que he visto en mi vida. Y me volví hacia mi padre y le dije, papá, esta es una iglesia católica, ¿verdad? Él dijo, sí. Le dije, los católicos están equivocados, ¿no es así? Y él dijo, oh, sí, por supuesto, están muy, muy equivocados. Y entonces dije, entonces, ¿cómo pueden ser tan hermosas sus iglesias? Y fue la primera vez en mi vida que mi padre no tenía ninguna respuesta a la pregunta en absoluto. Simplemente se quedó perplejo. Vi la confusión en su rostro. Y creo que en ese momento me escandalizó mucho más el hecho de que mi hasta entonces infalible padre no tuviera respuesta a una pregunta tan simple. Las dudas sobre si la iglesia católica era tan mala como me habían enseñado. Pero bueno, sermones en piedra. Puedes debatir con ideas, no puedes debatir con la belleza. En la secundaria, no recuerdo exactamente cuándo, pero íbamos mucho a la costa de Jersey. Me encantaba el océano, incluso escribí un par de libros sobre surf. Un verano no hubo olas, así que pasé mucho tiempo en la playa y poco tiempo en el agua, así que me aburrí. Así que fui a una librería y compré un libro que nunca había visto antes. La subida al Monte Carmelo fue llamada por San Juan de la Cruz. Es un místico católico. Y dije, bueno, estoy buscando algo raro y extraño. Así que lo leí cada palabra, me quedé fascinado. No lo entendí en absoluto, pero yo estaba fascinado. Fue tal una cosa diferente. Había leído historias de santos antes, pero nada como esto. Esto era como el Monte Everest. Y todo lo demás era como pequeños hormigueros. Y me impresionó. Mira, me hace acordar algo que él dice. Él se acercó a una obra de un santo, de un católico, y se llevó esa sorpresa, ¿no? Una de las cosas que es muy llamativo para el protestante, que a mí le pasó a Fabi, y hablándolo con otros protestantes que han vuelto a la iglesia, es algo común que se habla, ¿no? Es algo común. Una de las cosas que más cuesta es el hecho de que hay muchísima profundidad en el catolicismo que en el protestantismo en general no lo hay, ¿no? No lo hay, y es algo que muchos como ex protestantes lo hemos hablado entre nosotros. En el protestantismo me ha pasado, uno termina creyendo que está en la mayor de las profundidades, y esto lo hablo de manera personal, puede ser algo completamente subjetivo y alguien puede decir, no, para mí es profundísimo el protestantismo y el catolicismo no, pero tengo buenas razones para decirlo, no es que lo digo porque sí, y hablándolo con otros me lo confirman a esto. ¿Qué creo que le puede pasar a él? No sé si lo va a decir o no, porque no he escuchado el testimonio. El protestantismo navega en una superficialidad del evangelio, con ciertas verdades, claro que sí, con un rocío de verdad, con
con luces y demás, porque la hay, pero cuando uno profundiza en el catolicismo se da cuenta que hay un océano de profundidad que uno al principio no entiende nada. No entiende nada porque uno viene con otra cultura e incluso creyendo que uno tiene muchísima profundidad en teología, ya sea la teología que uno profese, teología bautista, teología pentecostal, etcétera, aunque en realidad sabemos que hay una sola teología verdadera, pero claro, me siento identificado con lo que él dice porque uno encuentra en el catolicismo un océano, uno encuentra un océano para navegar, uno encuentra una infinidad de maravillas insondables que en el protestantismo no la hay. En el protestantismo uno puede conocer en superficie muchas cosas, pero el catolicismo te lleva a la profundidad, y a encontrar tesoros que solamente están en la profundidad del océano, ¿no? Eso es maravilloso, eso enamora por completo. Enormemente, no solo por el estilo o por la teología, que no entendía muy bien, sino que era enorme, fue real. No fue una tontería ni una estupidez. Fui al Calvinist College, que es una muy buena universidad, una especie de universidad de artes liberales tipo Ivy League, en Grand Rapids, Michigan, y aprendí un poco más sobre la cultura y la historia occidentales, incluida la Edad Media, y comencé a enamorarme de las cosas medievales, que son por supuesto cosas católicas. Entonces me dije a mí mismo, esto es una tentación, ¿sabes? Me estoy enamorando de la ramera de Babilonia. No logro entender cómo puede ser tan inteligente y cómo puede ser tan hermosa y cómo puede producir tantos santos y aún así ser semejante ramera. Claro. Pero ¿Cómo puede producir tantos santos y aún así puede ser una ramera? ¿Cómo puede ser? ¿Ves? Es impresionante. ¿sabes? Esto está mal. Tengo que lidiar con esta tentación. ¿Sabes? Me estoy enamorando de la mujer equivocada aquí. Así que tomé un curso de historia de la iglesia con un profesor muy ortodoxo, muy correcto, muy inteligente, que también era un predicador calvinista. Y el primer día del curso, tratando de involucrar a la clase, dijo, este es un curso de historia de la iglesia, comencemos definiendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nadie tenía una respuesta, así que intentando que la clase participara, dijo, bueno, los católicos tienen una respuesta a esa pregunta, que es diferente a la nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Y de nuevo, nadie tenía una respuesta a esa pregunta. Así que continuó, dijo, bueno, algún día vas a conocer a un amigo católico y te va a preguntar, ¿eres cristiano? Y tú vas a decir, sí. Y el católico te va a decir, bueno, ¿a qué iglesia vas? Y tú vas a decir, bueno, soy católico romano. Y ellos te van a decir, bueno, estás en la iglesia equivocada. Perdón, vas a decir, soy calvinista. Y el católico te va a decir, estás en la iglesia equivocada, porque estás en la iglesia que Juan Calvino fundó hace 500 años, pero nosotros estamos en la iglesia que Jesucristo fundó hace 2000 años. ¿Qué respondes a eso? Y nunca antes había escuchado algo tan directo, claro y sencillo. Dije, vaya, esa es una muy buena pregunta. Tiene valor para hacer esa pregunta. Está jugando al abogado del diablo ahí. Más le vale tener una buena respuesta para él. Inmediatamente pensé en el libro de Eclesiastés, porque el primer 99% de ese libro es una pregunta. La vida parece vanidad de vanidades, todo es sin sentido. Suena como un existencialista como Jean-Paul Sartre. Y luego, solo en los últimos versículos da la respuesta. Y los rabinos debieron tener mucho valor para poner ese libro en la Biblia, porque mucha gente olvida los dos últimos versículos y dice, vanidad de vanidades, eso es todo. Así que aquí estaba él haciendo de abogado del diablo, defendiendo a la Iglesia Católica, y nadie tenía una respuesta para la pregunta. Alguien dijo, bueno, la Iglesia Católica no es la Iglesia de la Biblia, porque en la Biblia es solo una cosa sencilla y pequeña, y la Iglesia Católica es algo grande y desordenada. Claro. Y él dijo, bueno, el tamaño no tiene nada que ver. Una semilla es muy pequeña, pero una planta es muy grande. Entonces, ¿por qué no es la misma iglesia? Y nadie tenía una respuesta. Así que él dijo, bueno, esta es la teoría católica de lo que es la iglesia y de lo que es la historia de la iglesia. Jesús fundó la iglesia y plantó una semilla y esta fue creciendo gradualmente. Y es una sola planta y solo una planta, y esa es la Iglesia Católica Romana. Y luego, alrededor de 1500, se volvió tan corrupta que algunas personas como Lutero y los calvinistas dijeron, no podemos seguir en esta iglesia, vamos a empezar una nueva. Así que cortaron una rama y la plantaron en otro lugar. Pero no puedes hacer eso porque solo hay un Cristo. Y por lo tanto solo hay una iglesia. Ese es el argumento católico. ¿Qué tiene de malo ese argumento? Pensé para mí mismo. Por eso tomé este curso, para encontrar una respuesta a esa pregunta. Y nadie tenía una respuesta para eso. Esperaba la respuesta del profesor y él dijo, aquí está la respuesta. Esto es lo que está mal con ese argumento. Y aún así, nadie había hecho una pregunta. Él intentaba que la clase participara. Dibujó un arca de Noé en la pizarra y había unos pequeños bultos en la parte de abajo. Dijo, ¿alguien sabe qué son esos? Alguien dijo, son percebes, ¿verdad? Correcto. ¿Saben lo que son los percebes? Bueno, son como pequeños lapas duras que se adhieren al fondo del barco y son duros y pesan mucho
Y si hay demasiados, pueden hundir el barco porque son muy pesados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente tienes que rasparlos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está la verdadera teoría de la historia de la iglesia. Jesús fundó una iglesia que fue descrita en el Nuevo Testamento y luego gradualmente se le fueron acumulando muchos persebes, especialmente en la Edad Media. Todas estas incrustaciones paganas que vinieron del legalismo romano y el racionalismo griego, y alrededor del año 1500, un par de marineros llamados Lutero, Calvinista y Knox dijeron, oye, hay tantos percebes en este barco que será mejor que los raspemos antes de que el barco se hunda. Así que se lanzaron por la borda y rasparon los percebes y ahora tenemos la iglesia que fundó Jesús. Así que los católicos dicen, nosotros somos los nuevos en el barrio. Solo tenemos 500 años. Es justo lo contrario. Los católicos son los nuevos chicos del barrio, somos los tradicionalistas. Volvemos a Jesús. La reforma no fue algo progresista, era algo tradicionalista. Entonces me dije a mí mismo, caramba, eso es lo que quiero creer para justificar mi permanencia como protestante. Entonces recuerdo que levanté la mano y hice la primera pregunta. El profesor se alegró de tener una pregunta. Él dijo que sí. Dije que me encanta la ciencia ficción. Y me imagino una historia de ciencia ficción donde hay viajes en el tiempo. Él dijo, ¿a dónde quieres llegar con esta pregunta? Dije, bueno, solo espera. Así que mi vecino católico y yo nos subimos a esta máquina del tiempo y volvemos al primer siglo y encontramos la iglesia primitiva y ambos adoramos juntos. Y usted está diciendo que yo, como protestante, me sentiría más a gusto allí que él, siendo católico. Y el profesor dijo, es una forma extraña de hacer la pregunta, pero la respuesta es absolutamente, definitivamente. Dije, oh, bien. Recuerdo que pensé, sabes, estos católicos creen en tantas cosas extrañas que nunca las entenderé todas, incluso si tuviera toda la vida. Porque dicen que la iglesia tardó miles de años en entenderlas. Pero ahora lo he reducido a una sola pregunta. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Fundó Jesús una iglesia protestante que luego se corrompió, es decir, se volvió católica en la Edad Media? ¿O fundó una iglesia católica que luego se corrompió, es decir, se volvió protestante en la Reforma? Claro. Y puedo averiguarlo simplemente leyendo a los padres de la iglesia, a los primeros cristianos. Así que leeré los documentos más antiguos de la historia de la iglesia. Me demostraré a mí mismo lo protestantes que eran y justificaré el seguir siendo protestante. Y eso superará mi tentación de hacerme católico. Bueno, ya sabes el resto de la historia, especialmente si has leído la historia de conversión de Calvin Newman. Ese era básicamente su argumento. Era, en esencia, un punto muy simple. Es un hecho histórico que Jesucristo fundó la Iglesia Católica, ¿o no? ¿Existe continuidad entre la Iglesia Católica de hoy y aquello que, según los evangelios, fundó Jesús? Si la respuesta es sí, sé católico. Si la respuesta es no, no lo seas. Y no tienes que ser un teólogo para darte cuenta, solo lee los libros. Descubrí que, por supuesto, hubo un desarrollo gradual de estas doctrinas, pero en ningún momento de la historia de la Iglesia, durante los primeros 1000 años, hubo una controversia que dividiera a la Iglesia sobre algo que hoy en día separe a los protestantes de los católicos. Hubo muchas controversias y muchas herejías, pero durante 1000 años todos estaban de acuerdo en quién era Mira ese órgano lo que es. ortodoxo y quién era herético. Y no se trataba de una división protestante-católica. Y estos desarrollos graduales, como la comprensión de la primacía del obispo de Roma, quien más tarde fue llamado el Papa, o el determinar cuántos sacramentos hay o cuáles eran los sacramentos y cuál es la devoción adecuada a los santos y cuál es el papel de María. Todas estas cosas se desarrollaron, pero lo hicieron gradualmente. Y en ningún momento de su desarrollo alguien las calificó de herejía. Y lo que realmente me dejó asombrado fue la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Me quedé absolutamente asombrado al descubrir que, a diferencia de los protestantes, todos los cristianos del mundo creían en la presencia real. Nadie lo dudó jamás durante 1000 años. La primera persona que lo dudó fue un hereje llamado Berengario de Tours, alrededor del siglo X, y fue universalmente considerado hereje y expulsado. Y nadie volvió a plantear ese tema seriamente hasta la época de la Reforma. Así que me dije a mí mismo, espera un momento, esto no es solo un pequeño asunto. Quiero decir, si los católicos están equivocados en esto y nosotros los protestantes tenemos razón, que estos son solo símbolos sagrados, entonces los católicos no solo son idólatras, sino que son los idólatras más tontos de la historia. Increíble. O sea, para los que no saben, Berengario de Tours, que él lo nombró recién, Berengario de Tours fue un sacerdote, fue un teólogo francés, hereje, que se volvió muy conocido en aquel tiempo, se volvió muy conocido por negar la presencia real en la Eucaristía. Él fue el que más, de alguna manera, ruido ha hecho post-Edad Media, negando la presencia real, ¿no? Mucho antes que Lutero, estamos hablando el siglo XI, estamos hablando, sí, siglo XI, principios del siglo XI, año 1050 más o menos, él rechazó esto, ¿no? Rechazó la presencia real.
y fue condenado por la iglesia por esto, ¿no? ¿Qué enseñaba este don Berengario de Tours? Fíjense que los herejes siempre terminan saliendo de la iglesia, ¿no? Como punto número uno, van saliendo de la iglesia. Él decía, como muchos hoy tristemente, porque no es motivo de alegría ver que cristianos que deberían estar en un mismo lugar, en una misma iglesia, él atacaba y decía que no había presencia real de Jesús en la Eucaristía, no había presencia real como cuerpo en el pan y sangre, vino, ¿no? No, sino que él decía que eran símbolos, que eran figuras. Fíjate vos, condenado por la iglesia, siglo XI. Fíjate vos que ya había estas personas que salían de adentro, pero había una iglesia que podía condenar, que tenía la potestad y tenía la autoridad para condenar este tipo de herejías, ¿no? Y él defendía una interpretación más racionalista. Fíjense cómo sucede hoy. ¿Cuánto vemos hoy dentro del protestantismo que hablan justamente de una visión racionalista del pan, como símbolos, como figuras, pero que no es presencia real, ¿no? Eh, y se habla en la historia, muchos historiadores, incluso protestantes, van a afirmar que fue Berengario de Tours el que de alguna manera llevó a este pensamiento racionalista y que algunos de los reformadores se basaron en él para llevar adelante su propia filosofía, ¿no? Anticatólica, ¿no? Como dato por ahí que puede servir, que puede ser. Seguimos. Se están inclinando ante el pan y adorando el vino, pensando que es el Dios Todopoderoso. ¿Cómo podrían ser tan tontos? Y más importante aún, ¿cómo pudo el Espíritu Santo quedarse dormido durante 1500 años Claro. y esperar hasta los reformadores protestantes para decirnos que eso era un error? Por otro lado, si los católicos tienen razón, los protestantes que no creemos en la presencia real, nos estamos perdiendo la unión más asombrosa, sorprendente e íntima con Dios posible en esta vida. Es como si redujéramos un matrimonio a simplemente una simple amistad. Así que eso realmente me molestó. No sé a dónde ir con eso. Pero tuve un muy buen profesor de filosofía, un calvinista muy bueno y fuerte que me hizo filósofo. Generalmente elegimos nuestras vocaciones según el ejemplo personal. Quiero ser como él. Y le confié mis dudas. Soy un cobarde y por eso no hago cosas valientes ni precipitadas. Así que soy un procrastinador. Así que pensé para mí mismo, tal vez algún día me vuelva católico cuando tenga 40 o 50 años o algo así, pero me llevará mucho tiempo. Pero confío. Una de las cualidades más comunes entre muchos protestantes conversos al catolicismo es que no queríamos ser católicos, ¿no? No había forma, un rechazo. Y yo estuve 3 años estudiando para poder refutar a la Iglesia Católica y parece ser que este buen hombre también, ¿no? Porque él lo dijo, ¿no? Que se dedicó a estudiar para poder rechazar a la Iglesia Católica, ¿no? Que estaba pensando seriamente en las afirmaciones católicas y me parecían muy razonables. Había leído a muchos apologistas y teólogos católicos y ellos disiparon mis prejuicios y explicaron que los protestantes lo entendían todo mal, que los católicos en realidad no adoraban a los santos ni nada de eso. Dije, me parece que tiene mucho sentido. Y me sorprendió al decir, bueno, sabes, cuando tenía tu edad y fui a la universidad, pensé exactamente lo mismo. Yo mismo casi me hice católico. Tú, bueno, sí, pero ya sabes, no lo hice. Quiero decir, hay otras opciones. Tuvimos muchas discusiones y teológicamente el tema que me parecía ser el tema paraguas que abarcaba todos los demás, que explicaba la diferencia entre la teología protestante y la teología católica y todos sus detalles, era la cuestión de la relación entre la naturaleza y la gracia, con la naturaleza y lo sobrenatural. Los protestantes tendían a separar ambas y a convertirlas en rivales. Más fe, menos razón. Más milagro, menos ciencia. Más Dios, menos hombre, como si fueran rivales. Mientras que en la teología católica la gracia siempre fue amiga de la naturaleza. La gracia perfeccionaba la naturaleza. La gracia redimía la naturaleza. La gracia utilizaba la naturaleza y por lo tanto los católicos tienen una visión muy elevada de la razón humana, de la cultura humana, del arte humano, de la persona humana y de las cosas humanas. Eso se descubre cuando uno empieza a estudiar el catolicismo. Me pasó, lejos de lo que yo pensaba, que era algo chato, que era algo poco profundo, que era algo sin sentido el catolicismo. Cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta
que lejos de ser algo chato, es algo completamente elevado, es algo que te ilumina la inteligencia. Por eso la inteligencia comienza a descansar en la verdad, ¿no? Y cuando la iglesia, que es mater y magister, que es madre y maestra, comienza a explicar a través de los miembros de su iglesia, comienza a explicar a través de las eras, a través del tiempo, a través de las edades, cuando comienza a explicar, lejos de apagarte o lejos de no saber o no poder explicar, lo que hace es elevarte la inteligencia y comprender muchísimo más. Ojo, obviamente que uno tiene que estar dispuesto también a aprender en honestidad y poder alcanzar y abrazar y tratar de comprender lo que enseña la iglesia, ¿no? Porque muchas veces, bueno, vemos casos constantemente, ¿no? Personas que no quieren comprenderlo, que no quieren entenderlo, que prefieren no escuchar antes que tratar de comprender, ¿no? Tengo más ganas de refutar, que de poder al menos comprender a lo que me enfrento, ¿no? Al menos comprender que si la iglesia católica está equivocada, que yo la rechace con justa causa, que la rechace sabiendo al menos lo que enseña y no armándome un muñeco de paja, ¿no? Y eso tristemente le pasa a muchos. Seguimos. Materia, por ejemplo, en los sacramentos. Y me parecía que si Dios amó a la naturaleza hasta darle existencia al crearla, no la dejaría simplemente sola, sino que la usaría, la perfeccionaría y la elevaría, como un buen padre hace con sus hijos. Él no rivalizaría con sus hijos. Él no tiene un problema de ego. Él quiere que sus hijos crezcan. Y él estuvo más o menos de acuerdo conmigo. Dijo, bueno, no tienes que ser católico romano para creer eso. Años después, su hija, que estaba junto a su lecho de muerte cuando murió, me contó que sus últimas palabras antes de morir fueron: se incorporó en la cama, una especie de pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y dijo, todo es gracia. Yo no sabía en ese momento que esas eran las últimas palabras de San Teresa. Bueno, la cuestión de la naturaleza y la gracia era una cuestión muy importante, no solo de manera abstracta, sino también de forma personal en lo que respecta a la salvación. Era salvado solo por la fe, solo por la gracia, por esfuerzo humano, el libre albedrío y las buenas obras jugaban un papel necesario. Y la doctrina calvinista es que existe la predestinación, pero no el libre albedrío. Y creo que los calvinistas querían decir con eso que no tenemos la libertad de salvarnos a nosotros mismos, pero ciertamente suena como si la predestinación lo hiciera todo y el libre albedrío no tuviera ninguna realidad verdadera. Así que dije, bueno, será mejor que lea lo que dicen los católicos sobre esto. Entonces leí el tratado sobre la gracia en la Suma Teológica, que es lo más católico que se puede encontrar, y leí los decretos del Concilio de Trento que condenaron y anatematizaron a Lutero respecto a la gracia. Y ambos decían lo mismo que yo creía como calvinista, es decir, que todo es gracia, pero luego añadieron, pero la gracia perfecciona la naturaleza y por lo tanto la fe perfecciona las buenas obras y la fe perfecciona la razón y todo lo demás. Hay 12 cuestiones en el Tratado de Santo Tomás sobre la gracia. ¿Puede el hombre salvarse sin la gracia? ¿Puede buscar la salvación sin la gracia? ¿Puede merecer algo sin la gracia? ¿Puede hacer buenas obras sin la gracia? ¿Puede perfeccionar su naturaleza sin la gracia? ¿Puede pedir la gracia sin la gracia? Y la respuesta a cada pregunta es no. Dije, bueno, si alguna vez me convirtiera en católico, no tendría que dejar de creer nada de lo que creo como calvinista. Solo tendría que empezar a creer muchas otras cosas, como el libre albedrío y la importancia de las buenas obras. Tomé una clase de Shakespeare y ya sabía lo suficiente sobre el catolicismo como para reconocer a un autor católico cuando lo veía. Recuerdo haber tenido una larga discusión durante todo el curso con un profesor muy bueno. Yo estaba seguro de que Shakespeare era católico romano. Y él decía, de ninguna manera. La evidencia no ha salido a la luz hasta los últimos 10 años, pero ahora es casi seguro que lo era. Simplemente se puede ver, de alguna manera, percibirlo. Hubo otra pista poderosa proveniente de las artes. Nunca antes había escuchado la música de Palestrina y compré un disco y lo puse. Y casi tuve una experiencia mística. Dije, esta es la música de los ángeles. Esto no viene de la tierra, esto viene del cielo. Este es un tipo de música diferente. Así como una catedral es un tipo de iglesia diferente. Y dije, qué horrible herejía, propiamente llamada la ramera de Babilonia, podría producir una música tan celestial. Tremendo. Era un tipo de argumento al que no se le podía responder. A veces ignoramos esa tercera dimensión de nuestra fe. ¿Sabes? Está lo verdadero, lo bueno y lo bello. Tendemos a ignorar lo bello. No lo hacíamos en la Edad Media. El catolicismo produjo todo el arte más grandioso, pero ya no tanto. Personalmente conozco a 3 ex-ateos o agnósticos. Uno es profesor de filosofía. Uno es apologista, uno es monje benedictino. Todos ellos me dijeron, independientemente unos de otros, que la razón por la que hoy no son ateos es la siguiente. La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, y todos dijeron
casi con las mismas palabras. Aquí está el argumento más poderoso de la existencia de Dios. Existe la música de Bach, por lo tanto existe Dios. Y yo lo entendí de manera intuitiva. Algunos de mis amigos calvinistas intentaron disuadirme de hacerme católico, dándome literatura anticatólica, y parte de esa literatura era simplemente absurda, pero parte de ella era bastante graciosa. Recuerdo, en particular, que alguien me dio una copia del Decamerón de Boccaccio. Boccaccio fue un comediante italiano del Renacimiento anticlerical que contaba muchas historias divertidas sobre la corrupción católica. Y una de ellas me hizo moverme en la dirección opuesta a la que ellos querían que tomara. Si vas a Italia hoy en día, sube a un taxi y pregunta cuál es el último escándalo en el Vaticano. Pero claro, te dirán que les encantan los escándalos. Y a Boccaccio también le encantaban. Y esto fue durante el papado de los Borgia. La familia Borgia era básicamente la mafia y controlaban el papado, y al papa en ese momento, creo que era Alejandro Juan, el 22º, tenía una esposa, de hecho Lucrecia Borgia, quien fue una de las envenenadoras más famosas de la historia, y el papa tenía un montón de hijos ilegítimos, y esto se hizo público, y era asquerosamente rico. Fue un escándalo. Tremendo. Bueno, la historia tiene lugar en París. Hay un obispo piadoso de París que tiene un amigo que es judío. Su nombre es Abraham, es un hombre de negocio. Son buenos amigos. Hablan de teología juntos, y el obispo percibe que Abraham quizás está interesado en convertirse al catolicismo, incluso podría pedir el bautismo algún día. Un día Abraham se acerca al obispo y le dice: oye, obispo, deséame buena suerte. Tengo que tomar un barco mañana. No te veré durante 3 meses. Tengo que hacer algunos negocios en Roma. ¿En Roma? Sí, tengo que vivir con la familia del papado y hacer negocios con el Banco Vaticano. Mira, Abraham, sé que estás a punto de bautizar. ¿Por qué no lo haces primero? ¿Por qué? Bueno, las cosas allá abajo son confusas. No se ve claramente allá abajo. Aquí arriba se ve mucho más claro. Ahora, Abraham dice: una de mis reglas es primero los negocios, luego el placer. Si me bautizo, eso será un placer. Pero primero tengo que ocuparme de mis negocios. Me voy a Roma. Nos vemos en 3 meses. Así que toma el barco el día siguiente. El obispo dice: lo he perdido, verá la corrupción allí y nunca se convertirá en católico. Vuelve en primavera y dice: muy bien, creo que ahora estoy listo para el bautismo. ¿Oh, no fuiste a Roma? Oh, sí, fui allí. ¿No viviste con la familia papal? Oh, sí, los conocí a todos. ¿No hiciste negocios con el Banco Vaticano? Oh, sí, lo hice. ¿Y ahora quieres hacerte católico? No lo entiendo. Abraham dijo: mira, no soy teólogo. No entiendo tu teología, pero soy un hombre de negocios y sé una cosa con certeza. Ningún negocio terrenal tan estúpido, corrupto, podría durar ni siquiera 14 semanas. El tuyo ha durado 14 siglos. Es un milagro. Estoy convencido. Claro, impresionante. Para todos los que no saben, eso que hablaba Fabi, que ahí lo puse en pantalla, es el camino de la belleza. Dice: es un concepto teológico y pastoral que se refiere a la belleza como un camino para llegar a Dios. Claro, ¿por qué? Porque Santo Tomás enseña que Dios es el bien, la verdad y la belleza máxima, sublime, ¿no? Por ejemplo, la belleza en el arte, por ejemplo, la belleza en la liturgia, por ejemplo, la belleza en la naturaleza, en la música. Hay una obra de Mozart, no me acuerdo el número de la obra de Mozart, que es bellísima, que habla del juicio final, ¿no? Es tremenda para meditar, es tremenda. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de esto de la vía? Porque te lleva hacia Dios, ¿no? Esta vía de la belleza, el bien y la verdad te lleva hacia Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos remite a la fuente de toda belleza, que es Dios. Por eso San Agustín dice antes, ¿no? Antes de Santo Tomás, San Agustín va a decir en sus confesiones, dice: Santa, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, ¿no? Esto está en las confesiones. No me acuerdo si en las confesiones o en la Ciudad de Dios. Por eso es una de las vías maravillosas hacia contemplar al bien máximo, a la belleza máxima y la verdad que es Dios mismo, ¿no? Pero es hermoso porque Dios, en su generosidad, en su inmensa generosidad, lo que hace es buscar al hombre por diferentes vías, buscar al hombre y alcanzar al hombre de diferentes maneras. O sea, no descansa hasta alcanzar al hombre de todas las maneras posibles, y algunos lo abrazan por medio de la contemplación, a otros por medio del intelecto, otros por medio de una experiencia sobrenatural, etcétera, 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 o varias juntas a la vez. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Dios busca todos los caminos y todas las maneras para que el hombre pueda rendirse ante él, ¿no? Proveyéndole por medio de los sentidos todas las herramientas para que obviamente luego
esto no saca la gracia, ¿no? Obviamente, necesita de la gracia para abrazar la revelación, pero también es cierto que el catecismo habla de que el hombre es capaz de Dios, ¿no? Finalmente necesita la gracia para la revelación, ¿no? Pero el hombre es capaz de saber que hay un Dios creador y al cual necesita, ¿no? Pero bueno, ahí luego comienza la revelación y demás, que no viene en el caso, pero eso, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Seguimos. Eso no solo es gracioso, es un argumento serio. ¿Cómo puede cualquier institución meramente humana, sin ayuda sobrenatural, dirigida por idiotas como nosotros, siquiera existir? La institución que ha perdurado durante 0 años y se ha mantenido fiel a sus tradiciones sin cambiarlo. Cuando Napoleón secuestró al Papa, dijo: te destruiremos. El Papa respondió: si no hemos podido destruirnos a nosotros mismos en 0 años, tú tampoco podrás hacerlo. Pero soy un procrastinador, y seguía diciendo, algún día, y luego un día tuve esto. No fue una visión ni un sueño, fue como un ensueño. Esta imagen de la iglesia como el arca de Noé, navegando a través de la historia. Y todos los santos estaban a bordo. Allí estaba San Agustín asomado por una ventana. Allí estaba Tomás de Aquino asomado por otra ventana. Y me llamaban y decían: sube a bordo. Y yo dije: bueno, voy al mismo lugar que ustedes. Voy al cielo. Y ellos dijeron: sí, pero tú estás en este pequeño bote salvavidas. ¿Por qué no subes al arca? Y yo dije: bueno, hay todo tipo de animales raros en el arca. Y ellos dijeron: entonces sube, porque tú eres uno de ellos. Y no pude Hay espacio para otro bicho raro más. resistir la invitación. Eso fue durante mi último año de universidad. Así que al año siguiente, después de graduarme, fui a Yale. El primer día en el campus, a las 8 de la mañana, lo primero que hice fue tocar la puerta del rector en la iglesia de St. Mary, una maravillosa iglesia dominica allí, y bajó un sacerdote. Era bajo, gordito y muy irlandés, y todavía estaba en su camisón de dormir. Creo que lo desperté y él abrió la puerta y sonrió. Y dice: sí, ¿en qué puedo ayudarte? Le dije: padre, quiero hacerme católico. Ya sabes, todo ilusionado y entusiasta. Su respuesta fue: oh, qué bien. ¿Y quién es la chica? Así que me dio instrucciones y me entregó el catecismo del Penique, y yo venía a él con preguntas de Santo Tomás de Aquino, de San Juan de la Cruz, y él decía: bueno, busquemos la respuesta. Vamos a empezar por lo sencillo. Primero gateas, luego caminas, después bailas y luego vuelas. Eres solo un bebé, así que vamos a empezar por lo sencillo. Y fue una gran lección de humildad. En ese momento, cuando te convertías en católico, te volvían a bautizar condicionalmente, porque los bautismos no católicos son válidos siempre y cuando no se realicen con la intención directa de contradecir a la Iglesia Católica. Y no sabían si el anticatolicismo del predicador influía o no en ese caso. Así que fui rebautizado condicionalmente. En ese momento no conocía a ningún católico, excepto a uno de mis amigos en Yale. No conocía a ninguna mujer católica en ese momento. Así que una chica que salía con uno de mis amigos de Calvin, que era una católica de Nueva York llamada María, fue mi madrina. Así que ella bromeó en el bautismo: oiga, padre, ¿y si me enamoro de este chico? Y el sacerdote dijo: oh, gran problema, no puedes casarte con tu madrina, eso es incesto espiritual, tienes que conseguir una dispensa especial del Papa. Porque en la Edad Media, ser padrino o madrina era algo muy, muy serio. Era casi tan serio como ser padre o madre. Y las leyes todavía están vigentes. Bueno, 2 años después pudimos Por eso hay importantísima la importancia del padrino, ¿no? Importantísimo. ir al mismo sacerdote y decirle: padre, ¿recuerda esa conversación que tuvimos? ¿Puede conseguirnos esa dispensa? Así que me casé con mi madrina. Descubrí en Yale que la comunidad católica era muy pequeña, pero muy fuerte, porque había mucho prejuicio anticatólico, o al menos lo había en ese momento en Yale. Tuve otro gran momento musical al cantar en un grupo de canto gregoriano, que no solo era música excelente, sino música y adoración al mismo tiempo. Agustín dice: el que canta reza 2 veces. En mi bautismo, cuando recibí mi primera comunión, no ocurrió nada místico, pero todo se volvió muy, muy silencioso. Y todos los pensamientos y sentimientos simplemente cesaron. Y supe absolutamente, sin ningún sentimiento en absoluto, que ese era Jesucristo. Y desde entonces he estado muy agradecido por la Eucaristía. No solo por su realidad objetiva, que es lo principal, sino también por el hecho de que no sabe a Cristo, no se ve como Cristo, no produce milagros como brotar sangre y ni siquiera produce grandes sentimientos, a menos en mí. Y eso es bueno, porque creo que la mayoría de nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, idolatramos nuestros sentimientos. Dios a menudo es solo un medio para nuestra experiencia religiosa. Y Dios no quiere eso. Él no quiere que desarrollemos un gusto excesivo por lo espiritual. Así que sí, nos da algunos momentos de euforia, pero no demasiado. Es como la luna de miel, no dura. Se convierte en algo más profundo. Así que, como Cristo en la cruz, Él no tenía muchos sentimientos. Su sentimiento era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso difícilmente es un éxtasis religioso, pero fue lo más importante que hizo en su vida. Así que esto ha sido un gran ejercicio de músculos espirituales profundos,
que no tienen nada que ver con los sentimientos. Recuerdo que una de las cosas que me impactó al leer las vidas de los santos fue que todos dicen lo mismo sobre los sentimientos. No son importantes, no son importantes, olvídalos. En esta relación con Dios, lo que cuenta es la voluntad, lo que cuenta es el corazón. El corazón no es sentimentalismo, el corazón es el centro mismo de la persona, ese centro misterioso que tiene mente y voluntad y sentimientos y todas esas otras cosas. Y eso es lo que Dios quiere. Y los sentimientos son buenos, no son malos, pero son extras, son el azúcar del pastel. Ellos no. Claro, no son el termómetro, no son lo que nos marcan. Gloria a Dios por los sentimientos y las emociones. Pero no son el termómetro, no son la vara los sentimientos. Recién alguien preguntaba, veía por ahí, que preguntaban por qué los pentecostales se dicen ser la iglesia de Hechos 2. Porque gran parte de su teología está basada en su parte experiencial con Dios, ¿no? Que va a haber congregaciones que pueden tener experiencias con el Espíritu Santo, claro que sí, pero más que nada van a basar su teología en la experiencia que se tuvo en Hechos 2, ¿no? O sea, por ejemplo, va a haber comunidades que van a hablar del don de lenguas. Hechos 2 habla del don de lenguas. Las experiencias continuistas de los dones. Bueno, en Hechos estamos hablando de Pentecostés, ¿no? Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo y sale a la misión, ¿no? Sale a ser enviado, ¿no? Ya sabemos que Jesucristo les dijo, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces ahí salen a la misión. Entonces van a decir que son la iglesia de Hechos 2 porque su teología está muy basada en la experiencia personal. ¿No? En la experiencia personal. Muchos van a tener experiencias personales reales con el Espíritu Santo y otros no. Y otros no le van a tener. Ahí nosotros no nos toca hacer juicio de quién sí y quién no, pero esa es su enlace, digamos. Eso es su enlace. Lo que pasa es que tiran una soga, o sea, es como tirar una soga por arriba de la historia, ¿no? Tirás una soga por arriba de la historia y te atás de Hechos 2. Y decís, bueno, pero tenés que ser muy aventurero, digamos, saltarte la historia de 1800 años, en el caso de los pentecostales, 1900 años, y te atás a un pasaje, te atás a una experiencia de la iglesia primitiva de Hechos 2. No es legítimo eso, no es medio, no es lícito, ¿no? Porque necesariamente tenés que tener buenísimo, gloria a Dios por los dones, espectacular, buenísimo, pero no es legítimo tirar una soga por arriba de la historia y decir, me ato a Hechos 2. Pero ¿es eso? ¿Eso es la iglesia? Uno puede decir, bueno, somos nosotros los pentecostales porque vivimos experiencia como en Hechos 2. ¿Dónde dice eso? No se puede sostener, ¿no? Entonces, básicamente, un poco de eso. Seguimos. Ayudan, pero no son importantes. Ignóralos. Y vendrán, no los ignores, adóralos y se disiparán. Y eso ha sido verdad. Desde entonces, he descubierto que esta importante decisión de subir a bordo del arca es, sin lugar a dudas, una de las mejores y más significativas cosas que he hecho en toda mi vida. Y desde entonces he considerado que mi principal vocación es construir puentes entre católicos y no católicos. Fui uno de los firmantes de la importante declaración de evangélicos y católicos juntos y apoyo eso muy firmemente y con gran convicción. Me encanta alguien como el renombrado C.S. Lewis, a quien casi todos los protestantes evangélicos aman y respetan profundamente, y casi todos los católicos romanos fieles también aman y admiran de manera sincera. San Agustín es otro ejemplo. Tanto católicos como protestantes lo aman. Las divisiones que existen actualmente son muy diferentes a las que existían cuando me convertí al catolicismo hace aproximadamente unos 50 años. Las divisiones entre católicos y protestantes son mucho menos importantes para ambos lados ahora, aunque todavía existen de alguna manera, que lo que eran hace 50 años, porque estamos enfrentando a un enemigo común y significativo. Una cultura de la muerte, una sociedad que se está volviendo cada vez más anticristiana. Y cuando un enemigo común amenaza, entonces los hermanos en guerra ponen en pausa sus guerras civiles por un tiempo, por importantes que sean. Como los irlandeses y los ingleses, que han tenido muchos problemas, pero lucharon juntos y murieron unos por otros en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Flannery O'Connor, la gran escritora católica del sur, allá por los años 50, viviendo en, creo que Alabama o quizá era Georgia, donde había muy pocos católicos, se dirigió a una audiencia de bautistas del sur y los sorprendió diciendo, ¿saben? Ustedes no lo saben, pero están más cerca del Papa que de algunos de los teólogos de sus propias iglesias bautistas del norte. Y yo estoy más cerca de ustedes de lo que estoy de algunos de los teólogos de mi propia iglesia católica. Porque los modernistas, que no creen en lo sobrenatural, ni en los milagros, ni en la resurrección literal,
ni siquiera son cristianos, aunque digan que lo son. Y si María fue asunta al cielo es algo bastante importante, pero no es tan importante como si Jesús resucitó de entre los muertos. Así que los verdaderos argumentos son contra los herejes en cada una de nuestras iglesias, en vez de ser entre nosotros. No lo entendieron en su momento, pero ahora la mayoría de la gente lo está comprendiendo cada vez más. Y los enemigos comunes a los que nos enfrentamos están haciendo exactamente lo contrario de lo que el diablo quiere hacer, es decir, dividirnos. A veces nos están uniendo de maneras profundas. La acción común contra un mal común como el aborto ha unido a protestantes y católicos en sus corazones y en sus obras, aunque no en sus mentes. Escuché una historia, no estoy seguro de si es literalmente cierta o no, pero algunas personas dicen que sí lo es, que en los primeros días del movimiento Provida, alrededor de una docena de bautistas del sur y una docena de católicos romanos marchaban juntos frente a una clínica de aborto y los metieron juntos en la cárcel por no respetar la zona de seguridad o algo así. Así que compartieron una celda común en la cárcel. Todos ellos, había unas 24 personas en la misma celda grande y esa noche no durmieron, simplemente rezaron y cantaron himnos juntos toda la noche y por la mañana los bautistas se fueron a casa y le preguntaron a su familia, ¿por qué no amamos a María como lo hacen los católicos? Y los católicos se fueron a casa y le preguntaron a su familia, ¿aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Ese es el evangelismo de las trincheras. Me encanta. Si lees una de las encíclicas de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, que todos sean uno, verás que él es el papa más ecuménico de la historia. Él dice que el movimiento ecuménico, la exigencia de la reunificación de la Iglesia sin compromisos, es una dimensión esencial del Evangelio, no es algo adicional. Es tan importante como el Evangelio social. No puedes ser un cristiano completo a menos que ames a los pobres. No puedes ser un cristiano completo a menos que quieras y busques la reunificación. Pero ¿cómo se puede lograr eso sin comprometerse? Y no se puede comprometer la verdad y cada parte que parece contradecir a la otra cree que posee la verdad. Bueno, tal vez algunos de ustedes incluso ni siquiera lo sepan, pero ya ha ocurrido un verdadero milagro en el ecumenismo. El tema más importante y crucial que nos divide a todos ya se ha resuelto de manera definitiva, sin compromisos de ningún tipo. Si le preguntas a cualquier protestante evangélico, ¿cuál es la diferencia más importante entre protestantes y católicos? Siempre dirán, bueno, ¿eres salvo solo por la fe o eres salvo por la fe más las buenas obras? Ustedes, los católicos, creen que hay un boleto de dos partes al cielo, que hay que hacer buenas obras además de tener fe. Y nosotros creemos que es solo un boleto de una parte, así que ustedes no saben cómo llegar al cielo. Y nosotros les decimos, bueno, ustedes no saben cómo llegar al cielo, porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Hace 50 años, todos los protestantes que yo conocía pensaban que los católicos ni siquiera sabían cómo llegar al cielo, que probablemente todos iban al infierno, y la mayoría de los católicos pensaban lo mismo de los protestantes. ¿Cómo se puede llegar a un compromiso en eso? Esa es la pregunta más importante que se puede hacer. No se puede llegar a un compromiso en eso. Bueno, el Concilio de Trento anatematizó a Lutero por enseñar la salvación solo por la fe. Y Lutero anatematizó a la Iglesia Católica por enseñar que también debes hacer buenas obras para ser salvo, además de tener fe. Y ningún lado puede ceder en eso. ¿Cómo podría eso siquiera negociarse? Bueno, tengo noticias para ti, sí se ha negociado. El decreto sobre la justificación ha sido aprobado por el Vaticano y por el Consejo Mundial de Obispos Luteranos de Alemania, primero en Alemania, y luego en todo el mundo, y la mayoría de los anglicanos lo han firmado, así como muchos metodistas. Es excelente ese documento, se los recomiendo. Son 40 capítulos, si no me equivoco, son 40 puntos. Es excelentes, excelentes, excelente. A mí me encantó mucho. Y es importante aclarar en esto de que habla él del ecumenismo, que me encanta, digamos, cómo lo trata y cómo tiene la carga, ¿no? Tiene la carga por el mundo protestante de que se vuelva a unir la iglesia en una sola. Pero básicamente, o sea, hay que entender que hay un falso ecumenismo y hay un verdadero ecumenismo, ¿no? Hay un falso y un verdadero ecumenismo. Como en todas las cosas, hay una verdad y hay una búsqueda de distorsionar la verdad. El verdadero ecumenismo es el ecumenismo planteado por la Iglesia Católica, que busca en un acto sincero y ordenado, sale en búsqueda de los cristianos separados. La iglesia no va a salir a buscar a hermanos separados de la plenitud de la fe con motosierra, no lo hace así, porque la iglesia es madre y maestra, entonces va a buscar a hermanos separados con un acto de caridad principalmente y sinceridad. ¿Para qué? Se debe entender el para qué es. No es para tomar un café y charlar y decir, bueno, qué lindo, somos hermanos y cada uno se vuelve a su congregación
y listo, nos lavamos las manos. No, sino que es un acto generoso de la Iglesia Católica que va a buscar a los hermanos separados, ¿no? ¿Para qué? Para que vuelvan a la unidad de la fe, ¿no? Para que vuelvan a estar en plena comunión con la Iglesia tronco, ¿no? Con la Iglesia número uno, con la Iglesia maestra. Entonces, en eso que va a buscar, primero, el acto que hace la Iglesia Católica es ir a buscar a los hermanos cristianos separados de la iglesia, primero poniendo sobre la mesa en lo que sí se está de acuerdo. Por eso ese documento acerca de la salvación firmado por anglicanos, por luteranos y por la Iglesia Católica es excelente para leer y queda clarísimo lo que cree esta comunidad, porque bueno, no están todas representadas dentro de este documento, no están representadas todas las comunidades protestantes, todas las comunidades luteranas, pero creo que es la mayor parte está dentro de este documento, porque tristemente también hay divisiones dentro, pero también está conformado por anglicanos, ¿no? Es muy bueno el documento porque la iglesia, vos podés notar que la Iglesia Católica lo que hace es ir a buscar a estos hermanos poniendo primero sobre la mesa en lo que sí hay acuerdo. Y luego va a plantear el documento, si lo pueden leer, es buenísimo. Un día lo vamos a leer juntos acá en el canal. Yo les prometo que un día lo vamos a leer juntos. Plantea en lo que sí hay acuerdo y muestra en lo que no hay acuerdo, pero siempre tratando de conciliar, y el documento lo que muestra es que no cede la Iglesia Católica la verdad, pero sí se puede percibir una gran caridad, en ir a buscar a estos hermanos. No los va a achurar con la motosierra, no se va a burlar, no va a tratar de atacarlos, no, sino que va a tratar de que vuelvan a la unidad. ¿Qué es entonces el falso ecumenismo? Bueno, el falso ecumenismo es una deformación del verdadero ecumenismo. Es reducir la unidad cristiana a solamente un acuerdo superficial, ¿no? Sí, nos acordamos que nos amamos, ¿no? No, pero por ahí se puede decir, no, nos amamos, nos respetamos todo. Bueno, nos amamos, nos respetamos, pero se necesita la verdad doctrinal. Se necesita el que creyeron los apóstoles, se necesita cuál es la iglesia madre y maestra que tiene la verdadera doctrina en la cual los cristianos deben estar de acuerdo. ¿Ves? O sea, ¿qué es el falso ecumenismo? Una unidad sin conversión, una unidad, sea cual sea la iglesia verdadera a la cual uno debe unirse. Bueno, yo lo tengo, Fabi lo tiene en PDF, lo tenemos en PDF. Creo sí, si lo busca en PDF, Fabi, porque nos lo pasaron, creo que ahora pasó el nombre, ahora pasamos el nombre. El falso ecumenismo es decir que da lo mismo todo, que es igualmente válido todo lo que se crea, que la unidad en lo esencial ya es inexistente o se reduce lo esencial a una sola cosa. Por ejemplo, como dicen muchos, ¿no? Yo sigo a Cristo. Bueno, ¿de qué forma? ¿Cuál Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? Bautismo de bebés sí, bautismo de bebés no. ¿Cuál Cristo? ¿No? Entonces, el falso ecumenismo termina negando o minimizando las diferencias doctrinales. Y hay mucho peligro en eso, hay mucho riesgo en eso. La iglesia no intenta ir y negociar doctrinas. No, la iglesia lo que va a intentar es ir en búsqueda de los perdidos con la mayor caridad posible, primero tratando de buscar acuerdo o tratando de conversar primero acerca de lo que sí estamos de acuerdo, que en el caso de los luteranos no son pocas cosas en lo que sí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces eso es muy hermoso verlo, es muy hermoso. Y hay una carta, hay un documento más que carta, un documento del Concilio Vaticano II que se llama Unitatis Redintegratio, que habla acerca del ecumenismo y afirma que no puede haber verdadero ecumenismo si no hay una verdadera conversión, ¿no? Eso lo dice el documento del Vaticano II. Entonces, el verdadero ecumenismo no busca una unidad negociada, sino que lo que va a buscar en definitiva es el retorno de todos los cristianos a la comunión con la iglesia madre y maestra. Eso es lo que eso es el verdadero ecumenismo. No es sentarte a conversar, no es sentarse a charlar y decir qué lindo que estuvo la reunión. Ahí está, la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. Ahí está, ese es el documento. Es hermoso, es muy bueno. A mí me encanta. Un día lo vamos a leer juntos y lo vamos a ver juntos. Entonces, dice Oscar, pero eso es lo que se muestra, un acuerdo. Ellos no van a aceptar toda nuestra doctrina. Bueno, claramente va a haber quienes no la vayan a
aceptar, pero no importa, porque si de 1 millón de personas lo aceptan 300.000, es una victoria. Si lo aceptan 500.000, es una victoria. Si lo aceptan 2, es una victoria. Si lo acepta un alma, es una victoria. Sea quien sea, porque lo que estamos hablando, fíjate vos, lo que estamos hablando no es de, y esto hay que tenerlo muy en claro, no estamos hablando de una victoria entre dos bandos. No estamos hablando de equipo A versus equipo B. No estamos hablando de le ganamos. No estamos hablando de, uy, qué bueno, qué lindo, ¿no? En el documento. Imagínate el documento de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. El documento. Salen de la reunión y no sé, el luterano dice lo recontrapacatía el Papa. O el Papa sale y dice, oh, no sabe el pacatazo que le di a estos pastores luteranos. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando detrás no es del orgullo personal. Lo que estamos hablando detrás son de almas. Y cuando hablamos de almas, hablamos de familias. Cuando hablamos de familia, hablamos de generaciones. Entonces, está involucrado mucho más que ganar una discusión. Entonces, uno lo que puede ver es la iglesia que va a salir a buscar a hermanos separados. Primero, y ustedes lo pueden leer en la declaración conjunta, si no, me escriben al mail y yo se las paso en PDF. Uno lo que puede ver es que la iglesia en ningún momento dice, bueno, nos equivocamos en esto, sí, en realidad creíamos en la justificación de esta forma, o ahora sí creemos que es solo por fe. No existe eso en el documento, no existe en ningún lado, ¿no? No existe en ningún lado. Lo tenés que torcer. Muchos tristemente lo hacen. Pero si uno lo lee con honestidad intelectual, se va a dar cuenta que en ningún lado la iglesia hace eso. Pero bueno, no me quiero ir del tema, ¿no? Incluso, fíjate vos, en el documento, en Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, también dice que la iglesia es la única, la iglesia católica es la única en la cual subsiste la verdad. Lo dice en Lumen Gentium, ¿no? Y que la iglesia verdadera es la que es gobernada por el sucesor de Pedro. Entonces, eso es el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo es ir a buscar al hermano separado y todos los perdidos. No estoy haciendo una separación, nada más que estoy tratando el tema ahora. Es ir a buscar a los hermanos separados para que vuelvan a la unidad de la iglesia. Nosotros, muchas veces equivocadamente, nos tragamos el versito de, mirá qué bien que le respondo. Bueno, hasta hace un ratito, ¿no? Hasta hace un ratito alguien me escribía, esa es la mejor respuesta que puedes dar. Sí, pero es que no estoy buscando darte una buena respuesta. Si vos no querés abrazar la verdad, si mi respuesta es buena, o sea, si es mejor, gloria a Dios. Pero si la persona no está buscando la verdad y está buscando el conflicto, y bueno, no puedo hacer demasiado, ¿no? Entonces, creo que el punto es ese, ¿no? El punto es eso que busca hacer la iglesia, no falseando el ecumenismo, sino yendo a buscar al hermano separado, ¿no? Básicamente es eso. Espero no haberle hecho una ensalada. Vamos a seguir, que ya nos queda muy poquito. No ha unido a todos los protestantes, pero la mayoría de los protestantes evangélicos han firmado esa declaración. Y la declaración dice que, en esencia, estamos enseñando lo mismo aquí sobre la salvación por la fe y las obras, pero estamos usando un lenguaje diferente, porque la propia Biblia utiliza diferentes formas de expresarlo. Parece haber una contradicción entre lo que Pablo dice en Romanos y Gálatas, donde afirma, eres salvo solo por la fe, no por las obras de la ley, por un lado, y lo que dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Y el propio Pablo, en 1 Corintios 13, dice que necesitas 3 cosas: fe, esperanza y caridad, y la mayor de ellas no es la fe, sino la caridad. Así que, si la Biblia no se contradice a sí misma, tal vez los dos lados no se contradicen entre sí. Exacto. Y para simplificar en exceso un tema mucho más profundo y complicado, pero para dar la idea principal, puedes usar la palabra fe en un sentido estrecho o en un sentido amplio. En el sentido estrecho es fe intelectual, creencia. Y eso es necesario, pero no suficiente para la salvación. El diablo también cree, pero no va a ser salvado. O puedes usar la fe en un sentido mucho más profundo y amplio, que es decir, sí a la oferta de salvación de Dios, invitándolo a tu corazón. ¿Y cuánta comprensión teológica necesitas tener para acompañar eso? No lo sabemos. El ladrón en la cruz fue salvado. Él no tenía mucho conocimiento teológico. Tenía muy poco conocimiento de quién era Jesús cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que si estamos hablando de la fe que salva, eso es una. Si estás hablando de fe intelectual o teológica, eso es algo diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de la salvación? Bueno, eso también tiene 2 significados. Uno más amplio y uno más estrecho. En el sentido más estrecho, simplemente significa llegar al cielo cuando mueres, pasar el juicio final. En un sentido más amplio, significa convertirse en un santo porque Dios no te dejará ir hasta que lo seas. Debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Así que es la diferencia entre justificación y santificación, que te perdonen los pecados y convertirte en un santo. Bueno, ambos lados tenían razón, porque cuando Lutero dijo que la fe sola es suficiente para la salvación, todo lo que quería decir era que la fe salvadora, la fe en el sentido amplio, es
suficiente para la justificación, la salvación en el sentido estrecho. Eso te llevará al cielo. Y cuando la Iglesia Católica dijo, no, no es así. También necesitas buenas obras para ser salvo. La fe sola no es suficiente. Lo que querían decir es que la fe intelectual no es suficiente. Debe ser complementada por la esperanza y la caridad. Y cuando hablaban de salvación, no se referían solo a llegar al cielo, sino a convertirse en un santo perfeccionado, que es por lo que la mayoría de nosotros llegaremos al cielo solo a través del purgatorio. Exacto. Así que ambos lados estaban diciendo lo mismo, es decir, lo que decía la Biblia, pero ambos lados estaban utilizando sistemas de lenguaje diferentes. Y cuando se sentaron con mentes abiertas y buena voluntad y se entendieron, dijeron, Dios mío, nos hemos estado masacrando en campos de batalla y condenándonos al infierno durante 500 años, ¿eh? Y eso fue un error. Breve acto de contrición. Nadie pensó que eso pudiera suceder hace 50 años, excepto una persona. Recuerdo haber leído en los años 50 en el Calvin College un libro del teólogo favorito del Papa Juan Pablo II, von Balthasar, era Lutero y Tomás de Aquino sobre la justificación. Y recuerdo que decía, este libro es una locura porque dice que estas dos personas están en desacuerdo. Obviamente no están en desacuerdo. Obviamente están en desacuerdo, dije. Todo el mundo sabe que están en desacuerdo. Pero él era un profeta. Bueno, si el Espíritu Santo y la providencia divina pueden resolver ese problema, entonces creo que los otros problemas también pueden resolver. No sé cómo, nadie sabía cómo iba a suceder esto. ¿Cómo podemos llegar a un compromiso sobre la Eucaristía? ¿Cómo podemos llegar a un compromiso sobre la autoridad de la Iglesia? No podemos. Pero tal vez, ya que Dios lo quiere, eso queda muy claro en Juan 17. Jesús oró con lágrimas para que todos sean uno. Si cada uno de nosotros ama por encima de todo a nuestro director común, Jesucristo, entonces, aunque parezca que estamos tocando instrumentos diferentes y propósitos opuestos, tocaremos en armonía porque su voluntad es la armonía. Así que si realmente lo queremos con todo nuestro corazón, lo conseguiremos. Y eso ciertamente cambiará el mundo. Bueno, permítanme terminar diciendo que si alguien me preguntara por las 3 mejores razones para hacerse católico, diría que son las 3 cosas que todos desean más, las 3 cosas de las que nadie quiere solo una cantidad finita, sino una cantidad ilimitada, las 3 cosas de las que no te aburres ni siquiera en el cielo por toda la eternidad. La verdad, la bondad y la belleza. La única razón honesta para creer en algo es que sea verdad. Ya no crees en Santa Claus. ¿Por qué no? Él te hizo muy bueno cuando tenías 3 años. Él te hizo muy feliz cuando tenías 3 años. Y ser bueno y ser feliz son cosas sumamente importantes. Pero la verdad tiene que estar por encima de todo. Así que el único motivo honesto para creer en las afirmaciones de la Iglesia Católica es que son verdaderas. En segundo lugar, es bueno. Te la bueno. Mira a todos esos santos. ¿De dónde salieron? No puedes discutir con un santo. Nadie jamás ganó una discusión con la Madre Teresa. Puedes refutar a una persona. No puedes refutar a un santo. Por último, es hermoso. No solo hermoso estéticamente, artísticamente hermoso, sino verdaderamente hermoso. La cosa más hermosa, la cosa más increíblemente hermosa que hemos visto en la historia del mundo es Jesucristo. Una vez estaba hablando con unos monjes en Connecticut. Ellos eran muy sabios y muy santos, así que no sé qué. No tengo idea de qué les dije. No pudo haber sido algo demasiado importante y al final el abad me dijo, esta es la pregunta que les hacemos a todos nuestros oradores y a todos nuestros visitantes. Si pudieras pedirle a Dios un don para todos nosotros, una gracia para todos nosotros, y Él te asegurara que concedería esa gracia, ¿qué pedirías? Y yo dije, vaya, esa es una pregunta muy profunda. Él dijo, respóndela, así que tuve que responder de inmediato. Así que solté que cada uno de ustedes se enamorara totalmente de Jesucristo en cada momento por el resto de su vida. Y todos empezaron a reír suavemente. No se estaban riendo de mí. Y el abad explicó, la razón por la que nos reímos es que la Madre Teresa estuvo aquí el mes pasado. Eso es exactamente lo que ella dijo. Así que no puedo terminar con una nota mejor que esta. Ahora los invito a hacer preguntas. Me preguntaba si podría hablar como un panorama de la visión calvinista de la predestinación. Calvino era un racionalista. Tenía una mente muy racional y su teología sigue un orden lógico perfecto. Y no tenía mucha sensibilidad para la paradoja, como sí la tenía su teólogo favorito, Agustín. Así que no veía cómo la predestinación y el libre albedrío podían ser ambos verdaderos. Así que eligió la predestinación. Pero ambas son verdaderas. Tremendo. La Iglesia enseña que Muy sencillito lo dijo, muy bueno. ambas son verdaderas. Ambas están en la Biblia. Y si los estudiantes me preguntan, ¿cómo pueden ser ambas verdaderas? Mi analogía favorita es la del autor. ¿Por qué existimos? ¿Por qué nosotros creamos historias? Porque estamos hechos a imagen del Creador. Y somos la historia de Dios. Y luego nosotros creamos otras historias. Bien, digamos que Shakespeare está escribiendo una obra, digamos que está escribiendo Hamlet, probablemente la mejor obra jamás escrita. Si yo hubiera escrito Hamlet sonaría como un profesor de filosofía de voz. Pero Hamlet no suena como un dramaturgo isabelino porque Shakespeare es tan creativo que le da a Hamlet libre albedrío para ser él mismo. Y Hamlet no es un robot. Hamlet es real, aunque solo sea ficticio. Ahora bien, ¿hay predestinación en Hamlet? Por supuesto, Shakespeare controla cada sílaba. ¿Hamlet realmente tiene libre albedrío o es solo un robot? ¿Él realmente tiene libre albedrío? Bueno, nosotros somos el Hamlet de Dios, así que estamos predestinados a tener libre albedrío. Si eso todavía no tiene sentido, debes saber que tienes que creer en ambas cosas porque toda historia jamás contada, toda historia que alguien haya contado, tiene esos dos ingredientes. Si no hay predestinación, no es una historia, es un caos.
Si no hay libre albedrío, es aburrido. Es una fórmula científica. Así que sabemos que ambas son ciertas. Así que Calvino simplemente no tenía esa capacidad de abrazar las dos mitades de la paradoja. La teología del cuerpo de Juan Pablo II tal vez podrías hablar sobre algunos buenos libros acerca de eso. Quizás tú también has escrito sobre ello. Pero yo estaba en una manifestación pro vida o estaba sentado allí con unas 1000 personas, fue hace algunos años, y pensé, no vamos a cambiar el aborto en Estados Unidos a menos que cambiemos toda nuestra forma de pensar sobre la sexualidad humana, la anticoncepción y la relación entre el hombre y la mujer, que obviamente es lo que aborda la teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿Podrías profundizar un poco más en eso o sugerir algunas lecturas que serían útiles para la gente? Bueno, hay mucho material bueno sobre el tema. Se están escribiendo muchos libros realmente buenos al respecto, especialmente los libros de Christopher West. Él ha escrito algunos muy sencillos y otros muy profundos y extensos. Hay un buen libro de Steve Kellmeyer llamado Sexo y la ciudad sagrada. Usé ese libro en Boston College en un curso de ética y utilicé el mismo libro en el mismo curso de ética en King's College, que es una universidad protestante evangélica en la ciudad de Nueva York, donde también enseño. Y les expliqué a los estudiantes protestantes allí que esto era, ya saben, ética sexual católica, pero que era importante, así que debían conocerla igual que cualquier otra cosa, aunque fueran protestantes. Y me sorprendieron dos cosas. Casi todos los estudiantes en King's College lo adoraron y decían, la Iglesia Católica tiene razón, incluso sobre la anticoncepción. Decían, no entiendo por qué los católicos tienen un problema con la Humanae Vitae. Eso es lo que decían los protestantes. En Boston College, la reacción fue justo la opuesta. Nadie lo aceptó. Estaban o aburridos o ofendidos. Así que no sé qué está pasando, pero les dije a los estudiantes católicos que eran más protestantes que los protestantes y les dije a los estudiantes protestantes que eran más católicos que los católicos. Al menos eso los confundió y eso es creativo. Pero espero que no tengas razón en una cosa que dijiste, que no podemos acabar con el holocausto del aborto a menos que primero terminemos con toda la revolución sexual. Definitivamente están conectados y son como una base y un edificio, pero debería ser extremadamente obvio para todos y creo que en el fondo lo es, que el aborto está mal. La Madre Teresa dijo, si el aborto no está mal, nada está mal. Si una madre puede asesinar a su propio bebé, cualquiera puede asesinar a cualquiera. Eso es sumamente obvio. Ahora bien, que la revolución sexual es un desastre, que el matrimonio homosexual es una contradicción en sí mismo, que el control de la natalidad es intrínsecamente antinatural e inmoral, eso también es cierto, pero no es tan fácil de ver. Y no creo que podamos esperar que la gente lo vea tan rápido o tan fácilmente como que el aborto está mal. Así que no creo que debamos posponer el tema del aborto hasta que tengamos toda la imagen completa. La imagen es verdadera y es maravillosa. Y Juan Pablo II nos da el panorama general que explica y justifica todo, incluida la Humanae Vitae, maravillosamente. Buenísimo. Pero las personas que no aceptan la visión general hasta el momento de Roe v. Wade no eran necesariamente pro aborto, sino que tenían otras perspectivas. Retrocedamos el reloj 50 años. Y fíjate vos lo que él decía, en esto de que muchas veces el protestantismo más que nada moderno, no así tanto las comunidades históricas, ¿no? Las iglesias históricas, el protestantismo moderno te exige que vos le muestres cosas con la Biblia, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en la iglesia católica en el desarrollo doctrinal es, por ejemplo, la necesidad o cómo la iglesia ha enseñado siempre acerca de la dignidad humana, ¿no? La necesidad de acercarse y la ayuda al débil, ¿no? De hecho, que bíblicamente hay una conversación entre el apóstol Pablo y Pedro, si mal no recuerdo, y Pedro le encomienda, creo que es en Gálatas, donde él le dice, no te olvides de los pobres, ¿no? Y la iglesia claramente, con sabiduría, que obviamente viene del Espíritu Santo, desarrolla, por ejemplo, lo que es la importancia de la dignidad humana. Por eso muchas veces hemos visto, por ejemplo, en estos conflictos que hay entre Estado e Iglesia, ¿no? La separación entre Estado e Iglesia. Y muchas veces lo que no se entiende es que la Iglesia está donde hay un alma. ¿Por qué? Por la dignidad humana, ¿no? Entonces, comprender la dignidad humana te ayuda a comprender más aún el rol de la Iglesia. ¿Por qué debe estar la Iglesia metida, entre comillas, ¿no? Entiéndase bien, metida para hacer el bien, ¿no? ¿Por qué la Iglesia debe estar metida, por ejemplo, en asuntos de política? Y porque la dignidad del ser humano lo demanda. Saca a la iglesia, está sacando el bien supremo. ¿Por qué? Porque es la iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces muchas veces hacemos una análisis simplista de la situación y decimos, sí, que la iglesia por un lado y el Estado por otro. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con eso? ¿Nos referimos solamente a una cuestión económica, como haciendo un reduccionismo de la vida humana solamente a términos económicos, como muchas veces va a caer el liberalismo? Entonces, claro,
Claro, el análisis debe ser mucho más consciente y mucho más amplio, y la iglesia claramente con el correr de los años ha ido comprendiendo más la revelación y ha ido comprendiendo el valor de la vida humana, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la teología del cuerpo de la mano de San Juan Pablo II, que es hermosísima? Yo por falta de tiempo no he visto mucho, pero lo que va a hacer es corregir esa visión dualista que hay, ¿no? Muchos protestantes, más que nada calvinistas, han caído sin saberlo, han heredado sin saberlo, que no lo van a decir de esta manera, pero al final del día, cuando uno profundiza, como que el cuerpo parece ser como la cárcel del alma, ¿no? Como que el alma es buena y el cuerpo es malo, o es algo irrelevante para la fe el cuerpo, ¿no? Entonces la teología del cuerpo corrige esa tendencia, esa inclinación, ¿no? Sin dudas el cuerpo también tiene un significado teológico muy, muy profundo. El cuerpo es el sacramento de la persona, ¿no? Es el templo de la persona, ¿no? Es el medio por el cual tenemos también comunión con Dios y con el resto de las personas. Por eso es tan importante, incluso esto viene desde la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y cómo vamos a resucitar al final del tiempo, ¿no? Va a ser en cuerpo y alma, ¿no? Somos personas, no se puede quitar el cuerpo por un lado y el alma por otro, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso que tiene la teología del cuerpo. Le dije a uno de mis hijos que empiece estudiando esta teología del cuerpo. Creo que Sonia preguntaba si tengo videos acerca de la teología del cuerpo. No tengo, si me quieren pasar en algún momento, me encantaría. He visto algo, pero no mucho por falta de tiempo. Pero sí, la teología del cuerpo es un arma letal contra el modernismo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Es un arma letal contra la ideología que muchos jovencitos abrazan, ¿no? Detrás de un TikTok o detrás de un celular o detrás de la propia inclinación que pueden llegar a tener, la falta de, por ejemplo, del concepto de lo que es un noviazgo, lo que bíblicamente se entendía como el desposorio, ¿no? El tiempo de preparación, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la que va a ser, la que puede llegar a ser tu esposa. O sea, hablaba con un joven hace algunos días, un joven de 18 años, que yo le explicaba lo hermoso que puede ser para la noviecita, que él la cuide y que le diga, le explique que él no va a entregarle su cuerpo hasta el día del casamiento, ¿no? Cosa que hoy te pueden llegar a mirar como pero vos sos un vos sos un delirante, pero al ser el orden natural establecido por Dios, qué hermoso puede ser para una jovencita poder tener un jovencito de 18 años del otro lado que le diga, mira, yo te voy a respetar hasta que nos casemos. Mi relación con vos no va a ser construida principalmente a través de las pasiones desenfrenadas que puedo llegar a tener, ¿no? Qué hermosura el fruto que puede llegar a dar eso, ¿no? Bueno, todo eso te lo enseña la teología del cuerpo, ¿no? Que en definitiva lo que va a mostrar es el diseño original que Dios ha decidido darle al cuerpo, el diseño original que Dios ha decidido darle al sexo, el diseño original que Dios ha querido darle al matrimonio. En este video he leído algo sobre teología del cuerpo, no he profundizado viendo videos, pero me gusta leerlo, ¿no? Me gusta leer los textos más concisos, ¿no? Más contundentes. Así que sí, eso me encanta. Me encanta la descripción de la iglesia, cómo va a ayudar conforme a la cultura y el tiempo que está viviendo la humanidad, cómo desarrolla este tipo de enseñanzas. Es maravilloso. Que la Biblia en algún punto se va a ver limitada en tratar estos temas como se debe. Por eso es que se necesita una institución que reciba la revelación y que la vaya comprendiendo a través de los diferentes tiempos, ¿no? Poder entenderlo a través de los tiempos. Porque la Biblia es un documento de la iglesia que es de la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, interpretada por la iglesia. Por eso debe ser entendida en el contexto de la iglesia. Seguimos, ya terminamos. Pregúntale a tus abuelos sobre el aborto. Diles, ¿crees que tal vez dentro de 50 años 1 de cada 3 bebés concebidos en Estados Unidos será abortado? Ellos estarían absolutamente impactados. Dirían, tienes que estar bromeando. Ahora no creo, quizás soy ingenuo, pero no creo que el corazón humano sea tan voluble y tan susceptible de cambiar por las ideologías. La mente sí lo es. Por eso los intelectuales pueden estar locos, pero los agricultores no. Ellos están en contacto con su corazón. Antes había 10 veces más agricultores que doctores en filosofía. Ahora hay 10 veces más doctores en filosofía que agricultores. Estamos en problemas. Pero el corazón humano no fue diseñado en Harvard ni en Hollywood. Fue diseñado en el cielo. Así que las personas llamadas pro-elección, en el fondo, creo que sienten al menos un poco de culpa e incomodidad respecto a su postura. Pueden reprimirlo, pueden negarlo, incluso pueden creer sinceramente que no existe esa duda en ellos, pero creo que tiene que estar ahí. Y cuando hablas con ellos, puedes hablarle a esa persona oculta en su interior. Jesús siempre hace eso. Él no le habla a los labios de una persona.
No solo le habla a su cerebro, él le habla a su corazón. Le habla a la persona que ni siquiera sabía que él existía. Y si puedes hacer eso, no hay una técnica para lograrlo. Simplemente tienes que querer hacerlo. A veces puedes sacar cosas a la luz. Por ejemplo, conozco a una madre judía clásica que era presentadora de un programa de radio. Era muy provida. Y tuvo en su programa a un notorio abortista de la zona de Boston llamado Bill Baird, que bueno, era pura escoria. No solo estaba equivocado, sino que era malvado. Pero ella era una persona tan dulce y amable que lo invitó al programa y le hizo preguntas bastante suaves, tratando de enredarlo. Pero él era muy astuto y logró salir bien parado. Todo el mundo sabía que ella era provida, pero a él de alguna manera le caía bien ella. Era un programa de 2 horas y hubo una pausa de 10 minutos entre las 2 horas. Se sentaron juntos durante esos 10 minutos en el estudio y ella me contó que simplemente le dijo: Bill, apuesto a que ibas a la escuela dominical cuando eras niño, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no soy cristiana, pero entiendo cómo los cristianos aman a Jesús. Apuesto a que aprendiste a amar a Jesús. ¿No es así? ¿Y eso qué tiene que ver? Apuesto a que ya no haces eso, ¿verdad? Y ella dijo: él se echó a llorar delante de mí y salió corriendo del estudio y tuve toda la última hora para mí sola. Y ella dijo: cada Navidad después de eso, él me envía una tarjeta de Navidad, aunque nunca lo he vuelto a ver. A veces puedes hablarle al niño que hay dentro de un adulto endurecido y a veces no sabes cuándo lo estás haciendo, pero al menos inténtalo. Así que soy optimista. Tienes que ser optimista. Incluso estadísticas muestran que eres optimista. En marchas pro vida todos son jóvenes. En marchas derecho a decidir todos son mayores. Buenas noches, Dr. Crift. Soy un gran fan. De hecho, mi esposa me hizo una camiseta que decía, Club de Fans de Peter Crift, pero pensé que era demasiado. Oh, querido. ¿Conoces las últimas palabras de Thomas Merton? No. Dios puede defenderme de mis enemigos, pero ¿quién me defenderá de mis fans? ¿Sabes cómo murió? Fue electrocutado por un ventilador eléctrico. Bueno, mal juego de palabras. ¿Seguir? Mi pregunta es sobre el diálogo con académicos, es decir, con gente con doctorados. Soy un científico. Creo que aproximadamente entre el 80% y el 90% de las personas con las que trabajo tienen doctorados. Y encuentro que están absolutamente seguros de que no puede haber una moral absoluta y toleran todo. Pero son intolerantes a la intolerancia y se oponen dogmáticamente al dogma. Y creo que incluso no creen en la ley de no contradicción. ¿Cómo se puede realmente dialogar con esa clase de gente, en verdad? Bueno, tenemos un eslogan en el ámbito académico. Esa idea es tan descabellada que no podría creerla. Es porque los intelectuales son muy hábiles para esconderse de lo obvio. Pueden tejer brillantes telarañas de engaño alrededor de sus propias mentes para ocultar lo obvio. Aquí hay un elefante en la sala de estar. ¿Cómo esconder un elefante en la sala de estar? Bueno, si tienes la suerte de tener 1 millón de ratones y siguen moviéndose sobre la superficie del elefante, pensarías que solo hay ratones ahí y no un elefante. Y los intelectuales pueden hacer eso, pero la gente común no puede. Así que si tu pregunta es qué hacer por ellos, solo ámalos, reza por ellos y háblales. De vez en cuando, sé como el niño pequeño en el traje nuevo del emperador. El emperador está desnudo, no hay absolutamente ningún absoluto. ¿Oh, absolutamente? Bueno. Al menos no esperes que ellos de repente se conviertan y se arrepientan y te pidan disculpas y digan gracias por iluminarme. Pero espera que tal vez se vayan a casa y se preocupen un poco. Siembres dudas. Esa es una gran posición en la que estar. Somos los que lanzan bombas. Somos los terroristas intelectuales. Estamos lanzando granadas a su castillo en vez de que sea al revés. En todo lo que haces como filósofo, maestro y autor, ¿cuál dirías que es la mayor alegría de tu trabajo? Y también, ¿cuál es la mayor cruz de lo que haces? La mayor alegría de mi trabajo es cuando alguien viene y me dice, gracias por presentarme a Jesús. La mayor cruz, supongo, es como maestro ver lo poco que enseño cuando corrijo los exámenes finales. ¿Qué? ¿Acaso no entendieron ese punto en particular? Por eso los profesores de Harvard hacen que otras personas corrijan sus exámenes, para que puedan seguir creyendo en el mito de su propia infalibilidad. Claro. Hola. Gracias de nuevo por venir. Realmente disfrutamos tu charla. Mi pregunta es, a la luz de... Hemos hablado mucho sobre la fe y la razón, el matrimonio y Adán y Eva. ¿Qué consejo le darías a las parejas casadas? Bueno, no tengo nada más que decir que lo que dice la Iglesia. Hay una homilía maravillosa que los sacerdotes a veces utilizan. Es una homilía clásica de matrimonio. Y si le preguntas a tu párroco, estoy seguro de que la encontrará para ti. Y termina con una frase maravillosa. El matrimonio es una gran vocación y un llamado glorioso pero difícil. Solo el amor puede hacerlo posible. Solo el amor perfecto puede convertirlo en una alegría. Y esa pequeña homilía lo dice casi todo. Sé que escribiste un libro llamado Yihad Ecuménica. Lo leí hace años, pero
¿Cómo dialoga el cristianismo con el Islam? Bueno, no dialogas con el Islam, dialogas con los musulmanes. Y hay muchos tipos diferentes de musulmanes, así como hay muchos tipos diferentes de protestantes. Y la mayoría de los musulmanes que encuentras en Estados Unidos son bastante de mente abierta, justos, tolerantes y dialogarán contigo. Aunque en el mundo árabe hay menos personas así. Creo que, ante todo, debes acudir a la iglesia en busca de orientación. Lee lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Islam. En primer lugar, ellos adoran al Dios de los judíos igual que nosotros y conocen los atributos de Dios, así que no están adorando a otro Dios. En segundo lugar, como no conocen a Cristo, no conocen la intimidad con Dios ni la relación con Dios que nosotros tenemos, así que poseemos algo absolutamente crucial que ellos no tienen. En tercer lugar, que en todo diálogo ecuménico debemos respetar a la otra persona, pero debemos sobre todo respetar la verdad y no comprometer ni nuestro amor y respeto por la persona ni nuestra fidelidad a la verdad. Estos son los principios básicos. Dr. Crift, ha habido una gran cantidad de libros escritos recientemente por los nuevos ateos. Y tengo curiosidad de por qué pensarías eso, que simplemente está resonando en este momento, o si es simplemente algo que no es nada nuevo bajo el sol. No es nuevo. No hay una sola idea nueva en los nuevos ateos. Son material ilustrado, recalentado, de segunda categoría y anticuado, pero los medios de comunicación lo han empaquetado. Todo es embalaje. Probablemente la profesión más poderosa del mundo es la publicidad. Es la profesión más antigua del mundo, ya sabes. Fue inventada en el jardín del Edén por el diablo. ¿Ves esta manzana? Necesitas esta manzana. Puedes pagarla, precio un alma. Así que los medios están presentando a los nuevos ateos como los 4 jinetes del apocalipsis. Pero son patéticos. ¿Quieres leer a un ateo? Lee a Jean-Paul Sartre, lee a Friedrich Nietzsche, lee incluso a Iván Karamazov, quien fue el ateo más simpático de toda la literatura humana, creado por uno de los grandes escritores cristianos de todos los tiempos, Dostoyevsky. Bueno, Dr. Crift, creo que realmente queremos agradecer. Gracias, Dr. Crift. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos. Así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos. Así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga.